y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os vamos a mostrar las llantas que hemos adquirido para montar los neumáticos de este vídeo que os mostramos y os explicamos las medidas. Las hemos adquirido a través de Euro 4x4 Parts, que tienen muchísimas piezas, tanto para Suzukis como para otro tipo de todoterrenos. Tenéis el link en la descripción. Y aquí está la llanta con el gato incorporado. Ven aquí, gatito, ¿eh? Se va el gato. Pero bueno, lo importante es mostrar la llanta, no el gato. Tenemos estas llantas que tienen un diseño de triángulos en vez de círculos como las originales. Y eso al final no importa para nada, porque lo que nos importa son las medidas de la llanta. Hemos adquirido estas llantas que son más anchas que las originales. Tienen 7 pulgadas de ancho, lo que permite que se le monten neumáticos más anchos. Esta llanta, según lo que pone en especificaciones, el neumático mínimo que le entra son los de serie en medida 195. Me parece demasiado ancha para estos neumáticos. Si así lo pone, quizás sea así, pero sería el número mínimo, 195 de ancho de neumático para una llanta de 7 pulgadas. Los recomendados son entre 215 y 225 para esta llanta. Hay que decir que el ancho de la llanta es 7 pulgadas, no está en milímetros. El ancho del neumático sí está en milímetros. Hemos elegido estas llantas que tienen un desplazamiento negativo de 6 milímetros. O lo que es lo mismo, en datos, cuando compras la llanta, un ET-6. Ahora os explicaré qué es esto. Las llantas que tenemos de serie tienen un desplazamiento positivo de 5, o sea, ET5. 5 milímetros hacia adentro. ¿Esto qué significa? La llanta va atornillada al disco o al tambor. Tiene los tornillos donde se mete la llanta y se pone la tuerca por fuera. Entonces, el eje sobre el que se apoya tiene un desplazamiento de 0, el propio eje. Ahora, si esta llanta está desplazada 6 milímetros negativos, quiere decir que la llanta sale hacia afuera. Está más hundida esta parte que en esta. Por eso esta parte parece que se ve más hacia afuera, que es lo normal que hacen en los vehículos o en llantas de aleación, en las cuales se ve el dibujo de la llanta y queda muy a nivel. En este caso, como son llantas para practicar off-road e ir con el todoterreno por caminos y por todo, nos interesa ensanchar un poquito el eje, porque además en el futuro, si elevamos a altura, lo suyo es que vayan un poquito ensanchado. Ganas estabilidad y también pues en ángulos de inclinación, y al ensanchar un poquito los ejes aumenta el ángulo de vuelco. Hay algunos que prefieren poner un separador. Yo sinceramente no recomendaría esto. Recomiendo comprar directamente la llanta con el desplazamiento. En principio puede parecer igual, pero meter una pieza entre la llanta y el tambor, en el caso de las traseras, o en el disco de las delanteras, la verdad que no me da muy buena impresión. Tiene que quedar muy bien ajustado y el disco tiene que ser de buen material. En cambio, una llanta también hay de mejores y de peores materiales, pero al final es todo de una pieza y no influyen piezas externas. Y entonces, al ser desplazamiento negativo de 6, con lo que sale un poquito la llanta hacia afuera, y las originales tener un desplazamiento positivo de 5, tenemos una diferencia entre las llantas anteriores y las nuevas de 11 milímetros, lo que es 1 centímetro y 1 milímetro de desplazamiento exterior por cada lado, con lo que ganamos de anchura 2 centímetros y 2 milímetros. Esto, como os comentaba, nos va a dar más estabilidad. ¿Qué os puedo decir más sobre las medidas de la llanta? El talón, que es donde va apoyado el neumático, como os comenté en este vídeo de aquí arriba, de los neumáticos MTE de Yokohama que os estuvimos explicando, que vienen reforzados para que en el talón pues cubra un poquito la llanta y en caso de que se golpee quede un poco más protegida y evite destalonamiento. Es la forma esta, es lo que se refiere el talón. En la medida de la llanta veis unas letras como puede ser la J o JJ, que es para vehículos turismo o todoterreno, y es esto de aquí. También tenemos el buje, que puede ser 110. El buje se refiere a la medida del círculo central, que es esta medida aquí, que es donde tiene que ir. En este modelo, o la mayoría de Suzukis, es 110, con lo que el agujero debe de casar la llanta. O sea, cuando vayáis a comprar la llanta tiene que ser de 110. Si es de más, pues no va a quedar. Pero es que además esta medida va relacionada con el PCD,
que viene por dos números. El primer número es el número de tornillos que tiene, en este caso es 5 por 139,7, que es la otra circunferencia que hay entre los agujeros de los tornillos. También otro dato a tener en cuenta, si la compráis de 6 tornillos, pues sabéis que no la vais a poner. O si tiene otra medida un poco más grande o un poco más pequeña, tampoco os va a encajar porque los tornillos tienen su medida justa. Quiero comentar una cosita que se me olvidó comentaros en el vídeo de los neumáticos, ¿vale? Os habréis fijado en ese vídeo, quizás sale porque esté bien enfocado o quizás no salga porque está mal enfocado. Una de las dos cosas será. Bueno, igualmente en los neumáticos de vuestro Suzuki Jimny o de cualquier vehículo que tengáis, veréis unos puntos de color. En este caso, en el Jimny la llanta también tiene un punto y justo concuerda el punto de color con el punto de color. Punto de color con punto de color. De llanta y de neumático, que se me ha olvidado decirlo. Pero bueno, concuerdan los puntos de color de neumático y de llanta. ¿Esto qué quiere decir? El punto de color rojo, en este caso, en el neumático de Bridgestone. ¿Por qué? Porque las marcas cambian los colores a veces y pueden coincidir unas con otras y pueden no coincidir unas con otras. El mundo es todo un cúmulo de cosas que coinciden y que no coinciden a la vez. La perra se pone a ladrar. Son cosas que suceden y nadie puede evitarlas. El caso es que el punto de color del neumático es el punto de menos peso de todo el neumático. Aunque a nosotros a simple vista nos parezca que está todo igual, el neumático tiene más peso en unas zonas que en otras. De ahí que luego haya que equilibrarlos después de un montaje. Y la llanta lo que marca es su punto más pesado. O sea, de toda la llanta, este es el punto más pesado que va con el menos pesado del neumático, que luego a la hora de equilibrar, porque el equilibrado es un proceso del montaje por el cual se evita que la llanta vibre, se le añaden contrapesos para que esto sea más leve y no se note luego en marcha, que es peligroso que estén desequilibradas las ruedas. Entonces, en estas llantas que hemos comprado no sale nada en la cara exterior, pero si nos fijamos en su cara interior, tiene una marca blanca. Cada fabricante, cada lo que sea, pues pone las marcas que le da la gana. Entonces, este debe ser el punto más pesado de la llanta. Con lo cual, en el vídeo del montaje de los neumáticos de Yokohama, ajustaremos el punto con esta raya de la llanta. Porque como no tenemos máquina equilibradora, pues lo intentaremos montar tal cual. Si luego en orden de marcha o cuando vayamos por carretera notamos demasiada vibración, habrá que llevarlo a equilibrar. ¿Qué se le va a hacer? De momento intentaremos montarlo por nuestras manos. Intentaremos montarlo por nuestras propias manos. ¿Qué más decir? Ya lo último, que es algo casi esencial. En las medidas de llantas sale la medida 7 por 15. El 15 son las pulgadas que tiene de diámetro la llanta, que son las mismas que estamos montando. Es importante comprar el diámetro de llanta correcto para los neumáticos que queréis poner. Junto con las 4 llantas que hemos adquirido, también hemos encargado 4 válvulas especiales, metálicas a 45 grados. Aquí podéis ver la válvula que está doblada. ¿Para qué es esto? Para que cuando esté montada esté orientada hacia la cara interior de la llanta y no salga directamente hacia afuera. Tienen un tapón metálico también para protegerla. Cuando tengamos alguna situación en la que una roca golpee en la válvula, que nos puede pasar, no hay que ir a hacerlo, pero a veces puede pasar. Al estar curvada, no va a pegar directamente en la boquilla, lo que nos destrozaría la válvula, de manera que no se podría inflar porque estaría destrozada la boquilla. Este modelo de válvula nos viene muy bien para la práctica off-road. Y ya solo nos queda el vídeo del montaje de los neumáticos Yokohama en estas llantas para poder ponerlos cuando salgamos a hacer off-road. También haremos pruebas de esos neumáticos en carretera a ver qué tal van, pero el objetivo que tenemos para esos neumáticos es sacarlos al campo. Seguro que se me ha olvidado algo porque soy humano y pues se nos va la pinza a veces, así que dejadle en los comentarios vuestras impresiones. Si se ha olvidado cualquier cosa o cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentarlo. Darle a like también para que mucha gente sepa cómo son las medidas de una llanta que hemos adquirido para el Suzuki Jimny. Un abrazo y os vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte. No te olvides suscribirte. Activa la campanita para las notificaciones, porque si no YouTube avisa aleatoriamente y no te enteras cuando ha llegado el vídeo.
y like. Y suscríbete. Y un comentario también. Un abrazo a todos. Ya. Apaga todo.